Voy a procurar hablar pausado. Tienen la presentación y si da lugar luego a que se dicte algunas actas de este encuentro, pues pasaré a los organizadores material suficiente. Yo quisiera retomar el concepto que une lo social y lo cultural, que es el concepto de ciudadanía. Iniciando el siglo XXI, un profesor nada sospechoso de progresista, en algunos casos todo lo contrario, el profesor García Camprini tituló un trabajo sobre América Latina en el año 2000, Desiguales, Diferentes y Desconectados. Pasada una década, creo que la desigualdad en América Latina ha sido menor, ha quedado en evidencia en todas las intervenciones a lo largo del día de hoy y de ayer. Sí reconocemos una radical singularidad o diversidad, una heterogeneidad que a veces se utiliza como discurso político para afirmar la soberanía y el Estado-Nación frente a proyectos de integración. Y desde luego el regionalismo latinoamericano ha permitido que la desconexión, y este elemento es importante, recuerden el concepto gramsciano de articulación. La desconexión es la esencia del neoliberalismo. La hegemonía del norte, sea de Estados Unidos o de Europa, ha pasado por esa forma de aislamiento entre países. Comentaba Jairo, algunos países protagónicos como Colombia, que han tenido un papel vital para evitar todo proyecto de integración regional, y no ahora, con Uribe. De los años 70, cuando ha habido proyectos de integración, también Colombia ha tenido un papel lamentablemente estratégico en ese ámbito. Y el regionalismo sí logró cierto nivel de integración. Walter esta mañana hacía una diferencia que es sustantiva y que hay que diferenciar. Los proyectos de unificación o de integración regional en Europa han sido de las élites desde arriba. Los proyectos de integración en América Latina es una aspiración popular. Y diría más, por la situación de subalternidad, ha sido una aspiración política. Y yo diría que, a diferencia de otras regiones, es la que más experiencia desde lo social, desde las culturas populares, desde los movimientos como el movimiento campesino, el movimiento indígena, ha operado y ha trabajado con una perspectiva regional. Esa es una diferencia importante como baluarte. Hemos criticado el día de ayer los fallidos intentos de Mercosur, de UNASUR, por dos dimensiones en las que quisiera rescatar hoy una crítica, ¿no? Una es de tipo técnico y operativo, y la falta de institucionalidad en estos proyectos. Pero hay que recordar que en América Latina vienen de procesos instituyentes, vienen desde los movimientos sociales, para superar las contradicciones en un plano de la patria grande a nivel regional. Así que voy a intentar hilar lo social y lo cultural en torno a un concepto muy lábil, y no porque venga en la última estancia de la Revolución Ciudadana de Ecuador, sino porque creo que la ciudadanía recoge esa dimensión de una contradicción que aquí ha flotado esta mañana, pero nadie ha comentado. ¿Cómo construir ciudadanía cultural latinoamericana? Este objetivo de la CELAC. Cuando los medios de comunicación son etnocéntricos, cuando las agendas políticas son nacionales, cuando los discursos incluso revolucionarios están en clave de lo nacional popular. Es decir, difícilmente puede cambiar en la clase media y en los sectores populares esa mirada, digamos, regional, latinoamericana, de una ciudadanía a otra, desde esta perspectiva. En el caso de la política cultural y de las políticas sociales, un primer diagnóstico es que ha habido un cambio de contexto importante. No sé hasta qué punto, decíamos esta mañana, la cultura política de los latinoamericanos va a impedir esos procesos de globalismo impuesto de la agenda neoliberal. La cultura política ha cambiado, la relación entre actores ha cambiado. Por ejemplo, la relación con el Estado, se insistía mucho esta mañana en el asistencialismo. Sí, asistencialismo, pero también derecho. También derecho. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo. El ciudadano latinoamericano hoy día tiene mayor conciencia de sus derechos y los exige, lo cual cambia un modo de relación con el Estado y con los actores políticos distintos. Ha habido también un proyecto regional, quizá de matriz andina, pero conceptos como buen vivir, la propia agenda del movimiento indígena, que operó por primera vez a nivel regional, marca también un relato, una construcción de la patria grande latinoamericana, que por ejemplo en Europa tenemos que aprender y construir, dentro también de esa radical heterogeneidad que tenemos en Europa. Quizá lo que ha fallado es que no ha habido una visión
tan claramente antagonistas. Sí es verdad en el ALBA, pero si ustedes analizan los pasos en UNASUR, en Mercosur, en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones, la agenda no ha sido radicalmente antagonista. Y esta mañana también aparecía, también un acomodamiento al relato y a la política institucional, neoliberal, pensando que con eso se iban a consolidar procesos. Yo creo que falta una mayor visión en estos procesos de integración antagonista y también una visión más estratégica para evitar lo que hemos visto, que es la reversión o bloqueo de espacios como UNASUR. Sí ha habido, en cierto modo, la integración de tradiciones y formas populares en esos modelos, que es una diferencia importante. Y un elemento que pondría, cuando hablamos de agenda de lo común en América Latina, que es la mirada que quiero plantear aquí, sería empezar por la construcción de lo público como ámbito de definición de lo social. Por ejemplo, el proyecto Ciudadanía Cultural Latinoamericana. ¿Qué tenemos en común y cómo construir espacio y dominio público? Insisto, más allá del Estado. Y defiendo una política de Estado. Yo creo que esta mañana quedó claro el debate que no hay una contradicción entre seguir desplegando la lucha en el Estado-Nación y a nivel regional. Pero a nivel regional no ha habido una propuesta, por ejemplo, de plataformas. Si hablo desde mi campo, en comunicación, la plataforma Telesur es una plataforma básicamente venezolana, a pesar de los intentos de incorporar a otros actores. Otro tipo de iniciativas, pongo el ejemplo del Foro Nuestra América, llevan casi una década planteando una plataforma multimedia de medios comunitarios o populares y públicos para tener agenda común a nivel internacional. Todavía, pasado casi una década, no han logrado materializar ese proyecto. Si no ampliamos el dominio público y lo ampliamos a escala no de Estado-Nación, sino de forma supranacional, en los proyectos de integración regional, difícilmente vamos a poder avanzar en los proyectos de integración regional. Ni el propio reconocimiento de la ciudadanía a este respecto va a poder desarrollar algunos elementos. Tenemos además el reto de que hay que asumir nuevos conceptos que, cuando hablábamos de ciudadanía, de patria grande, de integración regional, no estaban, ¿no? La realidad que se ha comentado en las telecomunicaciones, acceso universal, los debates sobre diversidad y autonomía, que principalmente ha venido del movimiento indígena, implica otras formas de institucionalidad y de gobierno, tanto a nivel del Estado-Nación como en los procesos de integración regional. Y en esto hay, por lo menos, elaboración conceptual, ¿no? El propio concepto buen vivir implica unos principios para construir lo común de esa ciudadanía sociocultural latinoamericana. Principio de complementariedad, por tanto, no plantear Estado-mercado, sino establecer también formas del comunitarismo que han sido tradicionales, los enfoques de integralidad o principios también de elaboración o convergencia armónica, la atención a las ecologías de vida. Insisto que hay una tradición latinoamericana muy fuerte a este respecto y, por supuesto, las formas de cooperación y de autogestión horizontal que son tradicionales en algunos de los movimientos. En el caso política cultural yo anticipé algunos elementos que me parecen fundamentales, ¿no? No solo el derecho de acceso, que ha sido el que se ha puesto en énfasis, especialmente si hablamos de comunicación y servicios culturales o las políticas sociales, acceso a bienes y prestaciones de salud, de educación, que el ciudadano medio habitualmente no disfrutaba. Plantearía también otros elementos sustantivos en el marco de la Declaración de Derechos Humanos y que tiene que ver con nuevas formas de ciudadanía. Esta tesis de Raúl Givesi, que es discutible, pero desde luego los procesos de movilización en los últimos años, en las últimas décadas en América Latina, no solo han inspirado ese nuevo regionalismo, sino también otra política bien distinta, quizá más transversal. Ahí hablábamos esta mañana de la discusión de la forma partido tradicional leninista y las formas emergentes de socialización que hay que discutir. Desde luego hay una nueva práctica política y en ese sentido tendríamos que prestar más atención a los discursos y las políticas que a este respecto se formulan. Cuando digo los discursos, la propia formulación de los actores respecto a qué es construir ciudadanía a este respecto. Señalaba yo el pasado día que tenemos un problema de antemano, y es que las políticas culturales
no así las sociales, pero las culturales no son prioritarias. Esta mañana parecía que llegamos a la conclusión que en la dimensión ideológica, que la disputa del sentido común, es prioritaria. En las políticas de los procesos progresistas no ha sido prioritario, ni en el Estado-Nación, y como señalé ayer, tampoco en los procesos de integración regional, ni en UNASUR, ni en Mercosur, ni en el ALBA, ni tampoco en la CAR. Es decir, las políticas culturales han sido radicalmente relegadas. Difícilmente podemos construir una nueva ciudadanía. Y piensen en este elemento. Ahora estamos en un mundial de fútbol. Todos vamos con nuestra selección. Nuestro modelo antropológico y cultural es nacional. Nuestro imaginario es nacional. Los medios son etnocéntricos y son nacionales. Nuestras agendas políticas son nacionales. Y nuestra visión no está en clave europea. Esto se ha evidenciado en Europa con la crisis y lo podemos evidenciar en los procesos de integración regional. Por tanto, tenemos que reformular otro modelo, llamémosle la tradición del movimiento obrero internacionalista, supranacional, imaginarios, discursos y sobre todo plataformas de medios y políticas culturales que puedan ampliar ello, con el dominio público, con los laboratorios de cultura digital, con estrategias de desarrollo de cooperación intensiva, que en estos momentos es prácticamente inexistente y que habría que desarrollar sobremanera a este respecto. Es decir, yo creo que las cuestiones estratégicas en políticas culturales y sociales para la ciudadanía es primero establecer qué lineamientos mínimos comunes en la regulación hay que marcar en el sector, qué tipo de modelos de institucionalidad y regulaciones tenemos que establecer, la financiación evidentemente. Pongo el ejemplo, lo que hay de cooperación en política cultural, casi todo viene del norte. Europa, de España, programas Ibermedia, es decir, no hay apenas programas de financiación y cooperación intrarregional entre los países de América Latina. Y difícilmente así podemos construir otros relatos y otros imaginarios o esa ciudadanía cultural latinoamericana. Y evidentemente establecer, decía yo, esa operatividad técnica. Somos muy buenos en una estrategia política. UNASUR falló por falta de visión, tanto política como a nivel operativo técnico. Se ha bloqueado fácilmente con la caída de Brasil. Y eso tiene que ver, evidentemente, con el establecimiento de resortes o dispositivos de control político con una mirada a largo plazo. En fin, en este escenario de disputa, a mí me gustaría señalar algunos escenarios o objetivos muy concretos, ¿no? Primero, la necesidad de construir institucionalidad más fuerte, más coherente a nivel supranacional, estableciendo por lo menos 4 tipos de redes. Mañana estamos convocados para las redes, llamémosle académicas, de pensamiento, de fundaciones, pero necesitamos también redes sociales, como ha hecho el movimiento indígena, redes culturales de los agentes y gestores culturales y, por supuesto, también redes de ciudades. Si los Estados-nación no tienen políticas culturales, iniciativas similares al Grupo de San Pablo, a lo mejor podemos articular redes urbanas, redes de ciudades que empiecen a articular ciudadanía, política cultural a nivel regional. Es decir, desbordar en un sistema complejo, por arriba y por debajo, las formas de integración bilateral o multilateral de los Estados-nación. Lo segundo, quizá es una visión de sectomía. No tenemos mucho conocimiento. Por ejemplo, no sabemos quiénes somos. Si necesitamos juristas, intelectuales, economistas, politólogos, comunicólogos, sociólogos para plantear una agenda distinta y una voz, no tenemos mapeado quiénes somos, qué hacemos, qué avances tenemos en el campo. Necesitamos mayor capacidad de autoobservación, de reconocernos, de identificarnos y funcionar operativamente. Y evidentemente hacer como la derecha tiene con los tanques de pensamiento, establecer una investigación productiva, aplicada, pegada a las políticas culturales. El tema que comentaba José Luis es quizás cómo pensamos las fundaciones, sí con autonomía pero que sirvan, porque a veces son adornos que están desvinculados de la práctica política y así no nos sirve de mucho. Por un lado, hacemos investigación desconectada política
no sé si porque los responsables políticos no lo toman en cuenta, pongamos que son de ambas partes la responsabilidad, pero ni la investigación en esos centros de pensamiento está aplicada, ni la acción política está en diálogo permanente a este nivel. Eso multiplíquenlo a escala regional en una perspectiva mucho más amplia. Así que en este ámbito yo señalaría una agenda que pasa primero por abrir un diálogo permanente. Aquí se ha hecho una propuesta que creo que habría que asumir ya, ¿no? Hay una reunión en breve en La Habana, hay que hacer el esfuerzo porque el diálogo sea multilateral y continuo entre los espacios como Transport de la Unión Europea y la red incipiente no formalizada de América Latina que hay que formalizar. Eso tiene que ser permanente con agenda anual de 2-3 encuentros para ir fraguando el trabajo continuo. Segundo, retomando, estaba preparado de antemano, pero coincido con José Luis 100%, mayor, digamos, pragmatismo político con visión estratégica, por tanto, mayor diálogo entre ese ámbito de pensamiento, de disputa del sentido a nivel ideológico y la acción política cotidiana. Tercero, desarrollo de plataformas. Hemos estado en diálogo con la red de blogueros de Brasil, de Cuba, pero francamente no logramos. Este proyecto tenía el Foro Nuestra América, integrar desde abajo, con los medios comunitarios y los sectores populares, una gran plataforma multimedia que fuera agenda informativa o contrainformativa a los relatos tradicionales. No hemos logrado desarrollar esa plataforma de convergencia, un espacio en el que nos reconozcamos, sistemas de bases de datos, de información, que nos permita ser ágiles en la acción cotidiana de manera urgente. Necesitamos un foro social en materia de política cultural, una propuesta que se puede vincular a los foros sociales tradicionales. Ha habido uno reciente sobre Internet, muy importante, y hay un debate ya en el Frente de Telecomunicaciones que hay que retomar. Y tomar aprendizaje o revitalizar la confluencia de redes que ya existen, del movimiento indígena, de foros como Nuestra América, a este respecto. Situaría también algunos elementos en la agenda política, ¿no? Ya señalé que el copyright, que frentes anti-acta, propiedad intelectual en general, es estratégico para el desarrollo de la economía creativa en el país. No hubo muchos avances, a nosotros nos tocó sufrir el proyecto de la última ministra de Cultura con Dilma, que todo el proyecto de economía creativa prácticamente lo dejó en nada. Uno de los elementos más interesantes era construir desde abajo economía sustentable, desde lo local a lo nacional y lo global. Este frente va a ser vital en los próximos años para la disputa de los procesos de desarrollo endógenos y desde luego también de las formas de construcción de los imaginarios, porque se está imponiendo una mayor concentración como nunca antes en la historia de la economía de la cultura. Se ha señalado esta mañana y volvemos a reiterar, hay un pronunciamiento sobre ciudadanía cultural latinoamericana. Hubo un avance en UNASUR para reconocer la ciudadanía suramericana, pero no se ha hecho operativo, no ha avanzado. Lo más que tenemos como en la CAN es pasaporte de movilidad, sin restricción y poco más. ¿En qué consisten los derechos culturales con perspectiva sudamericana? Se va a reconocer el patrimonio histórico de los pueblos originarios, se va a formular una agenda política regional propia. ¿Y de qué manera afectaría al sistema educativo? Lo señalo porque los gobiernos de progreso, sea de centro izquierda o de izquierda más progresiva, han replicado la política educativa del norte. Los proyectos de evaluación, de indicadores de productividad, de modelos de organización similares al modelo angloamericano. Es decir, no tenemos una agenda propia en política educativa, ni cooperamos en educación básica y superior a este nivel en la región. Y evidentemente ahí tenemos una tarea, no puede haber política cultural ni ciudadanía cultural sin esa confluencia en el ámbito de la educación, por lo menos superior a este respecto. Con esa agenda yo creo que tendríamos un plan en ese cuarto frente que señalaba, redes de ciudades, redes académicas, redes sociales y redes culturales. Sin esa agenda difícilmente podemos establecer un proyecto común y en ese ámbito quisiera volver a reiterar que la política cultural hoy por hoy, si hablamos de hegemonía angloamericana, si hablamos del discurso del golpe blando, de la doctrina del shock, no es algo secundario.
es central. La construcción del miedo y la desconexión, la hegemonía en América Latina. También diría que en Europa, el proyecto fracasado de Europa viene dado por la ausencia de una política cultural, por la ausencia de una visión ciudadana de qué significa construir estas formas. Y aquí entraríamos en contradicción, porque efectivamente no es abandonar la Unión Europea, es justamente renunciar a soberanía y plantear debates que quizá no hemos tenido. Porque si seguimos con una agenda nacional, no es posible hablar de ciudadanía en proceso de integración regional. No lo es. Y en ese ámbito tenemos que ser mucho más osados y avanzados con propuestas de progreso materiales y concretas, y no con formas de integración a doble velocidad o de manera dispersa, como ha sido en parte en el caso de América Latina. Lo dejo ahí y luego abrimos un debate. La presentación es más amplia, pero para ceñirme al tiempo e ir pausado he resumido lo esencial. Bueno, tiene la palabra ahora Belkis Lai Rodríguez, que además de ser miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba, es una de las personas que está coordinando el Foro de Sao Paulo. Por lo tanto, seguro que puede retomar muchas de las cosas que se han ido planteando aquí como para la agenda. Buenas tardes. Efectivamente, Centella ha estado en muchos momentos, ¿no?, de este encuentro, haciendo alusión a la reunión del Foro de Sao Paulo, que va a tener lugar en La Habana del 15 al 17 de julio. Y nosotros estamos participando en las reuniones de organización para la concertación y la articulación de Europa con el Foro de Sao Paulo. Hasta un poco nos sorprende cuando llegamos aquí y escuchamos cuánto paralelismo hay en las preocupaciones que aquí existen en relación con la situación de la izquierda en América Latina, el retroceso en cuanto a la correlación de fuerzas que era favorable a las fuerzas de izquierda y progresistas en esta región, y la situación de la izquierda también en Europa. Los mismos temas que hemos estado tratando aquí, las mismas preocupaciones que se han estado manifestando en este encuentro son los que hemos estado identificando desde estas reuniones de organización y preparación del Foro de Sao Paulo. Por ello, las ideas centrales que deben guiar el foro, y un poco para información de ustedes, están basados precisamente en las ideas del antiimperialismo, el rechazo al colonialismo, pero sobre todo en el tema de la unidad, la integración, y en la necesidad de cambiar esa matriz pesimista a la hora de enfrentar lo que está sucediendo en América Latina con este cambio en la correlación de fuerzas. Nosotros pensamos, incluso porque no pudiera decir por honestidad académica, ¿no?, y política, que no es una reflexión mía solamente, podemos decir que tenemos una gran responsabilidad con América Latina para impulsar y para cambiar esta matriz de opinión, este estado en que nos encontramos muchos de los compañeros de izquierda, y la idea central, repetimos ahora de otra manera y utilizando las palabras de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, es la necesidad de la fe en la victoria. Es decir, las fuerzas de izquierda tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de no permitirnos ni siquiera un momento de reflexión o de llanto en relación con la situación que hoy está sucediendo en América Latina, sino que al contrario, esto nos tiene que llevar, estos reveses que estamos viviendo, a un mayor compromiso con enfrentar la contraofensiva precisamente que nos plantea la derecha. Y en esta dirección me parece que la denominación que se establece en esta mesa redonda, donde se habla de que la sociedad y la cultura
son un campo en disputa, ¿no? Es muy adecuado en este momento y nosotros compartimos verdaderamente esta visión y la compartimos también desde la organización del Foro de Sao Paulo. Entonces, de todas maneras, nosotros preparamos algunas reflexiones sobre el tema de esta mesa redonda y nos centramos más en el tema de la guerra cultural que se nos hace. Y planteamos, por ejemplo, que el enunciado de esta mesa redonda es sin duda un tema de responsabilidad social de los sectores progresistas y de izquierda en todo el mundo. No solo es un tema excluyente para la izquierda de América Latina. Esta es una cuestión de imprescindible reflexión en la actualidad, sobre todo por la necesidad de divulgación de este tema a partir de la escasa percepción de riesgo que existe precisamente por esta guerra cultural que se nos hace desde los centros de poder del capitalismo. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, cuando hablamos de esta guerra cultural, pensamos que de lo que se trata es de disputar cuotas de soberanía para un sector social u otro. Si hablamos, por ejemplo, de los gobiernos progresistas de la región, hablamos, por tanto, de disputar soberanía en favor de los pueblos, de las grandes masas empobrecidas, y contrario a ello, los minúsculos grupos oligárquicos y nacionales, también donde hace su fuerte influencia indirecta el imperialismo norteamericano. Pero ¿para qué disputar? ¿Por qué disputar entre estos sectores precisamente estas cuotas de soberanía? Si nos quedamos a este nivel solo del análisis, quedaríamos en la superficie del problema. Precisamente esta disputa se establece para disputar las cuotas de ganancias a favor del capital. Esta disputa tiene un enorme desarrollo en la actualidad en el campo social y cultural, y el enemigo ideológico ha aprendido de sus errores, algo que hemos también manejado en diferentes momentos en esta conferencia. Además del ablandamiento militar, a la par y como cierre de su estrategia, desarrolla una cruenta guerra en el campo de las ideas, de la cultura y en el de las instituciones del Estado, tal como lo conocemos hasta la actualidad. Instituciones a las que se hizo referencia en esta mañana por parte de la compañera de Bolivia, y con el tema de la judicialización por parte del ponente de Ecuador. Sin embargo, no podemos olvidar que esta estrategia ha sido tremendamente efectiva por su naturaleza, que pudiéramos calificar de noble o aparentemente desideologizada. Sin embargo, utiliza herramientas, es decir, por esta naturaleza, difíciles de detectar, desvirtuando los símbolos de la identidad nacional propio de cada país, de cada nación, de cada cultura, y en política, desvirtuando o apropiándose de los